Bueno, arrancamos. Dale. Ya te arranco consultándote del 6. ¿De qué guía estamos hablando? De ¿A la o 3B. B? 3B. ¿Alguien tiene dudas de la 3A? Vamos a empezar. ¿Nadie tiene dudas de la 3A? Podemos arrancar con la 3B sin... A ver. El del prisma te lo debo todavía. Me tengo que sentar a hacer la cuenta. No tuve tiempo, Lara, perdón. Si tenés alguna duda más, decime, pero la cuenta, juro que me voy a sentar y la voy a hacer, pero no tuve esa paz interior para sentarme a hacerlo. Sí, vi la contestación de Emiliano. Lo tengo hecho, lo tengo que buscar en realidad. Bueno, entonces 3A, nada. Vamos con la 3B. Aquí la abro y la comparto, como hacemos siempre. Yo tengo una duda del 2 antes. Mi pregunta es, porque nosotros vimos los gráficos de S versus S para lentes. Y S' versus S. Bueno, sí, eso. Todas las relaciones que vimos era para lentes, o sea, no es lo mismo para dioptras esféricas. En realidad, la idea es la siguiente, o sea, yo di el gráfico de S' versus S para lentes, pero la construcción del gráfico es análoga. Entonces vos con la construcción del gráfico de S' versus S podés armarte el gráfico de dioptras esféricas, No, de pero dioptras, perdón, convergentes, divergentes, de espejos, convergentes y divergentes, que a todo esto dejé el apunte en el campus de espejos. Mi pregunta es por el 2, que te Sí. pide ver cuando una imagen es directa con este sistema. Sí. Por ahí no me queda igual que el gráfico para lentes. Es que no te va a dar igual. O sea, en realidad es casi idéntico. El gráfico de dioptras, el gráfico S' versus S de dioptras, es casi idéntico. Tiene una única diferencia. Y me surgió otra duda que me pasó estudiando en uno de estos casos cuando te queda una lente divergente. Sí. Cuando lo planteas así, como está acá, con N1 a la izquierda y N1,5 a la derecha, te queda divergente. Y me pasa que cuando trazo un rayo, o sea, hay un rayo que va paralelo y después va al foco imagen y hay un rayo que apunta al foco objeto y después sale paralelo. Entonces, cuando hago la prolongación del que va al foco imagen, se me cruza con el rayo que apunta al foco. No, pero siempre tenés que usar los rayos de salida. Ok, perfecto, listo. Bien, los de salida. O sea, si se cruza con uno de entrada, es casualidad. O sea, no es relevante, digamos. Porque vos tenés que pensar siempre es, ¿qué ve tu ojo? Tu ojo ve rayos de salida, que provienen de algún punto, en el caso de virtuales, que está atrás. Entonces, tenés que visualizar eso. ¿Cuáles son esos rayos de salida prolongados? Ellos dos. Los de entrada fueron de entrada y ya pasaron, ya es historia. Perfecto. Ok. Vuelvo al gráfico S' versus S que hablabas y le contesto a Alejo. Correcto, Alejo, el gráfico de S' versus S de dioptras es casi el mismo que el de lentes, el convergente con el convergente, el divergente con el divergente. ¿Qué cambia? ¿Qué puede llegar a cambiar? Depende de N'. Sí, las asíntotas, exactamente. En el caso de dioptras, F y F' siempre son distintos en módulo. Entonces, si yo tengo mi gráfico, esta distancia y esta distancia tienen que ser distintas en dioptras, siempre. Ahora, en lentes puede pasar que esta distancia sea igual que esta, como no, dependiendo, como dice Facundo, del n de entrada y el n de salida de la lente.
¿sí? Pero el gráfico, la forma funcional del gráfico es la misma. Bien. ¿Alguna duda más del 2 y demás? Y además, ¿no puede haber objetos virtuales en dioptras? Sí, sí, claro que puede haber objetos virtuales. Imagínate la situación en que vos tenés, por ejemplo, una lente, tiene que venir siempre de un sistema óptico anterior, ¿no? Entonces uno tiene una lente. Algo que no les conté es que este símbolo significa lente convergente y este símbolo significa lente divergente. Por las dudas, creo que no se los dije. En la guía Entonces, imagínense que un dibujito. No dice nada. Claro. No, con una sola dioptra, no. Lo que pasa es que un objeto virtual, como hablamos, Santiago, siempre viene de un sistema óptico anterior. Entonces, imagínate que yo tengo esta lente, tal que me forma imagen acá. Y ahora pongo una pecera que tiene su frente esférico. Entonces tengo un medio acá, que viene de aire, y un medio semi-infinito que va a vidrio. Esto es una dioptra con un objeto virtual. Entonces, el caso de objetos virtuales del gráfico S' versus S tiene sentido, porque puedo llegar a tener un objeto virtual generado por un sistema óptico anterior. Bien. ¿Qué más? Facundo, problema 6. Bueno, volvemos al 6. No, en realidad la consulta es si es una dioptra esférica de vidrio y un espejo, o si es un espejo, digamos, convexo. No, es un espejo plano que tiene antes una dioptra. Ok, listo. Siempre la anotación es las rayitas, que antes en F1 se usan para la pared, acá es para el los espejo. espejos. Ok, listo. Entonces, y la otra esto es un espejo. eso sería un espejo esférico. curvo. Esto Ok. es un espejo esférico para otro lado. Esto es un espejo plano. Ok, entonces te hago otra consulta del 10. Antes, ¿Quién tiene dudas en el camino? yo tengo Vamos. el 6. Igual vos dijiste, Luz, que subiste un PDF que explica espejos. Sí. Ok, no lo vi. Pero yo justo el 6 lo hice como si fuera una dioptra. O sea... Esto es una dioptra, pero esto es un espejo. A mí lo que me genera dudas es que hice el trazado de rayos y me da que se me genera una imagen virtual detrás del hombre. Y yo no sé si el observador ve eso, pero no leí el PDF, sí, por ahí. Pero pará, ¿eso es la dioptra o el espejo? La ¿Solo de la dioptra. dioptra o ya lo hiciste pasar solo por el de la espejo? Solo de la dioptra. Claro, bueno, te falta el espejo. Y además Ok. tenés un detalle, ¿no? O sea, los haces pasan por la dioptra, se refleja en el espejo, pero vuelven a pasar por la dioptra. Eso te quería preguntar. Tenés entonces 3, digamos. Tenés la primera dioptra, el espejo. Exacto. Y después la dioptra. Ok, lo mismo pasa en el 10 entonces. Sí. Nadie tiene consultas de por medio. Si no... Había alguien que había dicho algo. No, alguien preguntó por el 6, pero no tomó la parte del espejo. Esto es un espejo plano, ¿no? Entonces, digo, bueno, creo que era Emiliano que había hablado. No sé si está bien o no, porque no recuerdo ahora el ejercicio. Si vos tenés que esta dioptra te genera una imagen del hombrecito acá atrás, este espejo te va a generar una imagen de este objeto que va a estar acá. Es un espejo plano, todos sabemos cómo funciona el espejo plano. Yo me miro en el espejo
y me veo a igual distancia, pero adentro del espejo, ¿sí? De la que yo estoy del espejo. Entonces, si este es mi objeto, para este espejo, la imagen va a estar acá atrás. Tiene el mismo tamaño y es directa. Siempre en un espejo plano. Igual está en el apunte algo de eso. Lean el apunte y hagan y cualquier cosa pregunten sobre el apunte. No sé, alguien tiene jazz de fondo. Yo estoy pidiendo que sea una puerta. Igual es muy, muy lejano. Es muy mientras, relajante muy igual, Sí, ¿no? sí, Está ya bueno. sé. No queda mal la clase con jazz. Es que es la música que solemos usar para estudiar, pero nada. Yo banco dar clase con jazz. Lo de espejos Ahí se del sigue Hedge escuchando. está bueno. ¿A qué se Muy poquito. refiere, Justina? Sí, la parte de espejos, sí, el Hedge está bueno por definición. El único problema que tiene es que la convención de signos es distinta. Entonces hay que tener cuidado. Todos los resultados obviamente son los mismos, porque la física no cambia. Si la imagen Y es las virtual, es virtual y todo. Eso, las conclusiones son las mismas. A veces puede el resultado quedar con el signo opuesto, pero porque como la convención es distinta, se sacan las mismas conclusiones con el signo opuesto. Exactamente. O sea, tampoco es que chequeen los resultados con el Hedge. A eso voy. Vean los procesos y háganlo en paralelo con nuestra convención de signos. Sí, Facundo. Bueno, tengo otro problema, que es cuando tengo primero una dioptra convexa y después un espejo cóncavo, ¿no? Cuando yo calculo S' de la dioptra convexa, me da un absurdo, me parece que era n sobre S' igual a 0. O sea, S' tendría que tender a infinito. Bueno, eso significa entonces que el objeto estaba en el foco, si es lo que me estás diciendo. Claro, pero El después objeto está en el yo foco, quiero- la imagen está en el infinito. Claro, está bien, pero cuando yo quiero calcular después en el espejo, tomo S' igual a infinito, va a S igual a infinito, Claro. perdón. Claro. Ah, claro, está bien, pero yo no había tenido en cuenta que después tengo de vuelta la dioptra. Y ahí se me ¿Este soluciona. ejercicio estás diciendo vos? Ese mismo. Sí. Ese ¿Lo prima está tenías? en infinito. Lo hice alguna vez. Ah, Ese prima está en claro. infinito. Después tomas... El objeto está en el foco, igual a fíjate, ¿ves? Una cosa de espejos, aprovecho para que busco la clase de espejos o el apunte de espejos que le subí. No, no es un ejercicio malvado. Esto está en clases asincrónicas. Espejos. Este es el apuntecito de espejos. Y fíjense acá que los focos están ubicados en la mitad del radio. Eso no se dice, Marcos. Encima después de nosotros haber dicho que los que tenían a menos los aprobábamos porque los queríamos, nos dicen malvados. El parcial era fácil. En mi defensa yo no dije que ningún ejercicio es malvado. En mi defensa. Bueno, ven, acá te decía Facundo, en el apunte está que justo los focos valen la mitad del radio. Entonces, si en el ejercicio te da justo esa relación, que el radio es 2F. Sí, igual me daban la dioptra igual. Sí. Ah, era en la dioptra. No, está bien. No, está bien, pero igual está bien, se entiende, sí. Claro, pero Ok. a mí me pasaba después que me quedaba como que ese final tendía a infinito, pero no tuve en cuenta la tercer dioptra, digamos. Ok. Bien, ahí se me El solucionó. S fin. El S' final, digamos. Porque yo había tomado, digamos, como primero la dioptra, después el espejo, y ahí ya está, y ahí ya tenía la imagen final.
no tuve en Ok. cuenta, digamos, cuando vuelve para atrás. Vale. Sigamos. Y la otra era un ejercicio de lentes que no me acuerdo, creo que era el 3, sí, el 13. Que es el de la luna. La luna. Que igual ¿Qué es más, pasa con es la más conceptual y como te habla del ángulo, digamos, de altura, yo tomé como agarré la distancia de Tierra a Luna, tomé que esa es la Ujú. hipotenusa y calculé adyacente al ángulo, para usarlo como ese. Eso El está ángulo bien. que subtiende es, tendrías que tomar la mitad del ángulo, ¿no? Porque el ángulo que subtiende es un ángulo, ¿para qué estaba buscando? Me parece que también lo tengo. Ah, me mataste con eso ya. Disculpa, ¿qué es un ángulo que sostiene? Es lo que estaba tratando de ver si lo tenía ya dibujado, si no lo vuelvo a dibujar. Pero no, no lo tengo. Sería esto. Todos los cuatrimestres digo, tengo que poner el dibujito, y me olvido. Después, No es verdad. esto. Esto es la luna, y el ángulo que subtiende es esto. Entonces, si vos querés tomar para tu triángulo rectángulo, tenés que tomar la mitad del ángulo. Cualquiera, ¿no? Está bien. Yo tomé como que vos veías la luna más arriba y ese era el ángulo como de elevación en el horizonte, nada que ver. No, vos miras la luna. Y entonces ese ángulo desde que incorpora todo el diámetro es 31 grados. Claro, divido por 2, con Dividido eso por saqué. 2, vas a sacarte el triángulo que necesitas. Y tomás el tema de qué distancia es, si es una distancia infinita, si no, eso es lo que tenés que jugar, ¿no? Claro, está bien. Y el otro es en el 14. También, que hizo un desastre con los módulos, me parece, pero en el A. Hasta ahí llegué. Ahí va, ahora que estoy borrando mi mamarracho. 14A, sí. Sí. Se coloca un objeto 18 centímetros en la pantalla. ¿En qué puntos de la pantalla? Entre la pantalla y el objeto se puede colocar una lente delgada, distancia focal 4 centímetros, para que la imagen del objeto esté sobre la pantalla. Claro, ¿Cuál es ahí tu duda? definitivamente algo mal hice porque me dio que cualquiera de los 2 puntos que conseguí me quedaban afuera, digamos, de eso que propone el ejercicio. Yo tomé como que ese y ese prima, la suma en módulo daba 18. ¿No? Hay que jugar un poco con eso, ¿no? Porque yo lo que digo es, no importa dónde ponga la lente, la suma de los módulos va a dar 18, que es la distancia entre el objeto y la pantalla. Yo quiero que la imagen esté en la pantalla. Bueno, tu sistema es este. Tenés un eje óptico, tenés un objeto y tenés una pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tengo que colocar una lente entre estos puntos? Claro, ¿Está bien? sí. Entonces, lo que vos sabés, hay un dato fundamental acá, que es que si estás poniendo una pantalla, es porque tu imagen es Real. real. Entonces, esto te limita automáticamente el signo de ese prima. Ese prima es positivo. Y a la vez te están diciendo que tu objeto es real. Con lo cual te están diciendo automáticamente el signo de ese. Ese es negativo. Esos son dos datos fundamentales. Después Claro. entonces tenés, si no me equivoco, que el módulo de este más el módulo de ese prima tiene que ser esta distancia D. O no sé cómo la llama el problema. 18 centímetros creo que era. Sí. Bueno, llamémosla D. Y con esto tenés que trabajar, pero con los módulos, en... ¿cómo se llama esto? En la ecuación de lentes. Sí, reemplazarlo, despejar y
y despejar mucho. Claro, te tiene que dar una cuadrática esto. Claro, bueno, eso hice yo, pero me quedaba horrible. Pero me parece que es porque hice lío con los módulos. Porque no Tenés que tomé, jugar con que tenés dos, claro. Tenés que claro, jugar no bien con tomé los esos 5. datos que tenés vos, digamos, de que la imagen es real y que el objeto es real. Claro, Me esos son los parece datos que fundamentales a con los tomar en este módulos problema. está bien, bueno, listo. Después lo vuelvo a hacer. Siempre que digan que la imagen se proyecta, eso es un dato de que comprendimos que una imagen proyectada, como vimos en la puerta de mi cuarto, es una imagen real. Y eso ya me limita, ¿no? O sea, ya sé que, por ejemplo, mi objeto real nunca puede estar entre el foco y la lente. No puede estar ahí. Esto no era lo que yo quería dibujar. ¿Se entiende por qué? En esta región no puede estar. Porque Claro, yo en sé esta que esto me región te devuelve devuelve imágenes la virtuales. virtual. Con lo cual el S tiene que estar del foco para allá. Bien. ¿Qué más? Hasta ahí llegué, así que la clase que viene me tienen volviendo preguntas. Tampoco eran 20.000. Te pregunté de todos los ejercicios, más o menos. Yo conté 19.993. ¿Alguien tiene más dudas? Yo. Dale. Yo te quería volver a consultar del 13, no me quedó muy claro eso del ángulo que sub ¿cuánto era? Subtiende. Subtiende, gracias. Tipo, no estaría entendiendo por qué es como que queda un rectángulo, un triángulo rectángulo. Yo tengo la luna. Se supone que es un eje. El ángulo que subtiende tendría que ser esto. Esto es el ángulo que subtiende. Entonces, si vos querés usar un triángulo rectángulo, tenés que usar la mitad. Ah, claro. O sea, suponte que yo agarro los dos triángulos y, claro, y los dos pongo a 45 grados, sigue siendo lo mismo. Claro. Como que me mandé alguna macana por ahí cuando lo estaba tratando de dibujar y no me. Como que no me queda un rectángulo, pero bueno. Claro, era eso. Listo. ¿Para qué? A ver el 17 que es. ¿Qué se refiere a una imagen geométricamente perfecta que no tiene aberraciones? Que todos los haces confluyen al punto. O sea, de lo que contó Milton en la clase pasada, de aberraciones, uno tiene, por ejemplo, ahí va. Uno tiene una lente, y si la lente está tomando, hay algo en óptica, que nosotros por ahora no usamos mucho, que se llama el diafragma, ¿sí? Que lo que hace es limitar la cantidad de haces de entrada. ¿Por qué limita la cantidad de haces de entrada? Porque yo lo que quiero es responden mantenerme ellos. en la aproximación. Ay, ¿Cómo? te iba a decir que lo responden ellos. Ay, perdón. Está bien. Entonces, lo que hace es limitar la cantidad de haces de entrada y asegurar la paraxialidad. Eso es el rol del diafragma. ¿Está bien? Si vos no tenés un diafragma y tomás los haces que llegan hasta arriba, lo que va a pasar es lo que explicaba Milton en la clase pasada. Los haces que están acá van a generar una imagen acá, pero estos van a converger un poquito en otro lugar.
Y entonces yo ahí no voy a tener una imagen nítida, sino que voy a tener un borrón. ¿Sí? Es como cuando ven esas fotos que están como fuera, que parece que están fuera de foco, que no están nítidas, tiene que ver con que hay diferentes lugares en donde se formó la imagen. ¿Sí? Cuando dice perfectamente nítidas es que todos los rayos están confluyendo. Básicamente puedes decir que estás en el caso de una parcialidad divina. Cuando digo parcialidad divina no me refiero a nada religioso. El 5 pedían por acá. Que es el 5. Demuestre que la imagen dada por un espejo plano de una fuente puntual es, sin ninguna aproximación, otra fuente puntual, ubicada simétricamente respectivamente, analiza el caso por caso. ¿El A o el B, Emiliano? ¿Miraste el apunte? No, por eso preguntaba antes si lo explicaba ahí. Lo traté de Ah, hacer, ok, pero ok. no pude demostrar. Lo que tenés que demostrar es que no usas ninguna aproximación. Que cuando haces espejo plano, no hay aproximación. O sea, a diferencia de la dioptra plana, que tiene igual la ley de Snell, fíjate que la dioptra, cuando hicimos la demostración de la dioptra, a ver si encuentro mi clase, usamos todo el tiempo la ley de Snell paraxial, digamos, donde el n por el seno de tita se reduce a n por el seno por tita directamente, ¿sí? Cuando vos usas dioptra plana, seguís usando esa aproximación. De hecho, creo que Ricardo lo hizo así, con dioptra plana. ¿En qué estoy abriendo la clase? Ahora, cuando vos haces espejos planos, en ningún momento haces una aproximación de ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna aproximación en un espejo? No sé. ¿A alguien que se le ocurra? ¿Hay necesidad de hacer una aproximación cuando ya el seno de tita es igual, tita r, perdón, ya cuando tita r es igual a tita i? Claro. Entonces ahí no hay ninguna necesidad de hacer aproximación, como pasa con los haces refractados. ¿Está bien? Entonces, la imagen de un espejo plano no tiene ninguna aproximación. Siempre te da una imagen donde todo converge al mismo punto. Cuando te vas a espejos esféricos, si bien cumple esto, seguramente no, hay que usar el hecho de que el radio es muy grande, o que entonces tenés un problema de aberraciones por el radio, es otra historia, digamos. Pero acá no. ¿Se entiende? No me acuerdo quién preguntó, perdón. Pero ahí sí, o sea, no entiendo cómo ese dibujito te da una imagen del otro lado del espejo, directa y de igual tamaño. A ver. ¿Llegaste a mirar este apunte vos? No, igual si está en el apunte lo leo después, no lo leí. Ah, bueno, básicamente el apunte lo que se basa es en que ustedes vieron espejos con Ricardo, en que si hacen todo lo mismo que hicimos para dioptras con espejo esférico, ahora usando la ley de reflexión en vez de la ley de Snell, tienen que poder llegar a esta expresión. ¿Sí? O sea, nosotros hicimos en la clase esta demostración, lo tengo que encontrar, esta, tienen que hacer la misma de espejos para espejos convexos o espejos esféricos en general, ¿sí? Cuando llegan a eso, van a llegar a esta ecuación de espejos, en donde se dan estas características de los focos y los radios. Y después hacemos todo un análisis de cuándo un espejo es convergente, cuándo es divergente, cómo es un trazado de rayos, cómo es un gráfico S' versus S, ¿sí? Ahora,
si el radio es infinito, se cumple que S' es exactamente igual a menos S. ¿Sí? Ahora lo hacemos con trazado de rayos igual. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que el aumento es exactamente 1. Porque S' está dando dentro del espejo. Una cosa importante de espejos es que hay que dar vuelta un poco la definición de imagen real e imagen virtual, ¿no? ¿Cuándo voy a tener imagen virtual, imagen real en espejos? ¿Qué signo va a tener esa imagen, ese S'? Positivo. Positivo, dicen por acá. ¿El resto? Negativo. Esto es un espejo, vamos a dibujarlo esférico, para que no sea solo plano. Bueno, se supone que eso es un espejo. Entonces, si tengo un objeto por acá, y los haces vienen por acá, ¿qué van a hacer estos haces? Más allá de las leyes que deban cumplirse. El haz en sí mismo, ¿qué debería hacer? Reflejarse, no puede entrar. ¿Sí? Entonces, las imágenes reales ahora van a estar a la izquierda, del lado negativo, como decía Lee, porque es el lado en donde pueden confluir los haces. Del lado de adentro del espejo, los haces no pueden confluir. En una dioptra o en una lente, justamente pasa todo lo contrario. Los haces confluyen de este lado, porque son haces de salida. Los haces de salida en un espejo están a la izquierda. No juntes puntos, Marcos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde cambia la definición de que S' es una imagen real cuando S' es negativo. En espejos. Mientras que Aprovecho lentes para y dioptras pasa lo contrario. Sí, Nilton, dale. Aprovecho para remarcar que Luz acaba de usar la definición de rayos. O sea, porque hasta ahora medio que da lo mismo pensar qué significa una imagen real y pensar, bueno, está a la derecha de la dioptra, ¿no? Pero ahora, como que lo que Luz acaba de hacer rompe un poco con eso y me parece importante resaltarlo, aunque Luz lo dijo, de que lo que define una imagen real no es que esté a la izquierda o a la derecha o donde sea que esté, sino que digamos, la parte real viene a que está la energía de la luz ahí, ¿sí? a que puede confluir la energía de la luz ahí, a que puede quemar. Si uno usa un espejo, lo que está del lado atrás del espejo nunca lo puede quemar a uno. Si uno hace confluir la luz ahí. Una imagen del lado derecho del espejo. El ejercicio que hicimos nosotros del videíto de poner una lente y quemar el papel, podríamos intentarlo hacer con un espejo. Es más complicado porque tendríamos que hacerlo en ángulo, pero podríamos hacerlo igual. Y como dice Milton, solo lo podríamos hacer reflejando. Jamás podríamos hacerlo del lado de adentro del espejo. Entonces, Luz, que escribió foco en el papel quemando, debería haber escrito imagen real. Claro. En un laburito. Bueno, podrías poner IR. IR. Y ahí te hacemos lío con el IR. Sí, con el infrarrojo, ya el infrarrojo, tenemos un quilombo importante. Bueno, ¿sí? Entonces, esto es en espejos. La duda que venía, esto que me hacen hablar y no me cuesta nada, terrible, es por qué entonces forma imagen un objeto atrás. Hay que hacer el trazado de rayos de eso. Ok. Sí, ahora lo veo un poco más. Está bien. Si esto es un espejo y tengo un objeto acá, es un espejo plano, vos sabés que va a cumplir la ley de reflexión en cualquier punto del espejo.
¿Está bien? Entonces, me va a salir más o menos, pero este haz que pasa por el objeto se tiene que reflejar con igual ángulo del otro lado. Ponele que esto sea igual ángulo. Y ahora agarro otro cualquiera, que podría ser el de incidencia normal. Perdón, esto va para el otro lado. Voy a hacer la prolongación en realidad. ¿Qué hace esto? Ahora, los haces de salida, ¿cuáles son? Este que acabo de dibujar, que ahora debería dibujar punteado, pero no lo voy a hacer porque no tengo herramienta para punteado. Y este que está acá. Y si le pones un poco de onda, que estoy haciendo todo ojímetro, tengo una imagen virtual que debería estar a igual distancia, pero como estoy ojímetro no da, y del mismo tamaño que el objeto original. Es una imagen virtual, directa, y ni aumentada ni invertida, tiene el mismo tamaño. Ni aumentada ni disminuida, perdón. Genial, genial. Esto hacelo bien ahora. Sí, igual a mí hasta ahora no. Esto queda grabado, eso es lo peor de todo. A mí hasta ahora nunca me salió un trazado de rayos. Nunca me queda en el lugar que se supone que tiene que quedar. Y lo que pasa es que para hacerlo así tenés que hacerlo a escala. Entonces más o Sí, menos sí, respetar pero- que 2 cuadraditos, que el foco, entonces a eso me refiero con escala, ¿no? Si 2 cuadraditos es 10 centímetros, si el objeto está a 20, tengo que ubicar el objeto a 4 cuadraditos y así. Hay que volver a la escuela y usar las hojas cuadriculadas. Bien. ¿Alguna duda más? No. O trabajan en Corel o trabajan en hojas cuadriculadas escolares. Bueno, podemos hacerlo free source y hacer Inkscape en vez de Corel. Eso me gusta. Muy bien. Es menos intuitivo el Inkscape que el Corel, estoy de acuerdo y me molesta mucho. Pero es open source, entonces lo podemos cambiar. A ver, esos que se animan a hacer código, los pueden Sí, modificar igual para... problemita con el Inkscape, ahora que puedo compartirlo esto. No puedo exportar en JPG, solo me deja exportar en PNG, es muy molesto. ¿En serio? Nunca probé igual. Sí, porque el Qué JPG, raro. entiendo que yo es así, porque el PNG es una extensión free source y el JPG no. No importa. Volvamos a física 2. Necesitaba decirlo. Parcial, el trazado de rayos se hace a escala, entre comillas. Sí, lo más a escala que puedas. ¿Se acuerdan que Paulina dijo, busquen la regla de la escuela? Ya Usen hice. los centímetros de la regla. Óptimo, regla escuadra, óptimo. Sí, tal cual. Ya ahí estás. Con regla estamos, con regla numerada, ¿no? Claro, no tan de esas tan viejas que ya se le borraron los numeritos. Bueno. ¿Hay ¿Alguien tiene alguna más dudas? consulta? Porque son 12:02 y Paulina tiene muchas ganas de hablar de polarización. Muchísimas. Si no, me quedo dormida. Qué linda la polarización. Qué bello mundo que van a conocer. Ah, ya lo conocieron Ya con lo Ricardo, conocen, seguro. sí. Qué linda la polarización. Luz Milton hice lo que hicieron ustedes. O sea, agarré un display, creo que de un disyuntor, no sé qué era. Mi ojo es distinta. Y es chiquitito el display, no es tanto. Y me puse a ver algunas cosas. Ah. Algunas cosas interesantes que pude sacar. No le saqué foto porque la verdad no tuve tiempo este finde. Fue que si se le apunta al celu y lo giro a 45 grados, no se hace negro, se hace como rojo el sticker, digamos, ¿no? Y si lo giro otros, digamos, 45 grados negativos, se hace celeste. No sé qué onda. Pero esa es una de las cosas que pude encontrar. Bueno, después de la clase de hoy podemos pensar por qué.